Bueno, vamos a resolver un ejercicio de intersección directa. En ello siempre vamos a tener dos puntos de coordenadas conocidas, A y B, que forman una base, y nos vamos a ir con un aparato de topografía al punto A. Vamos a tomar datos de ángulo horizontal. Luego nos vamos a ir al punto B, vamos a tomar datos de ángulo horizontal también. Y en ambos casos, primero miramos al otro punto de la base y luego miramos a un punto C, que es un punto de coordenadas desconocidas, que es lo que precisamente queremos calcular, las coordenadas del punto C. Entonces, las lecturas angulares nos van a dar los ángulos interiores de un triángulo. Por medio del teorema del seno calcularemos los lados que nos falten, uno de los lados que nos faltan en realidad, y al final terminaremos calculando por radiación las coordenadas del punto C respecto de las coordenadas del punto A. Vamos a verlo en detalle. Este es el esquema a seguir. Primero hacemos, valga la redundancia, un esquema de la posición de los puntos. Luego calculamos los ángulos interiores del triángulo. Luego calculamos la distancia y el azimut de la base, de AB, del segmento B. Luego calcularíamos, por una parte, utilizando el teorema del seno, la distancia AC. También después calcularíamos el azimut AC a partir del azimut AB y el ángulo alfa. Y ya por último, utilizando la fórmula de la radiación, a partir de las coordenadas X e Y del punto A, del azimut AC y de la distancia AC, pues calcularíamos las coordenadas del punto C. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Por una parte, primero colocamos los puntos A y B con sus coordenadas. Luego, mirando los ángulos que tenemos, pues nos hacemos una idea de dónde está C aproximadamente. Tendremos en cuenta que los ángulos, normalmente las lecturas angulares las vamos a hacer en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario, o sea, girando hacia la derecha respecto al punto en el que estemos. Entonces, que a veces tendremos, como en el ángulo alfa en este caso, que el ángulo interior del triángulo va a ser pues 400 grados menos el ángulo que hemos obtenido, que sería el ángulo exterior. ¿Vale? En cuanto a los ángulos, pues si nos ponemos a calcular, veremos que el ángulo interior alfa, pues por la resta esta que acabo de comentar, sale 70 grados, el ángulo beta 60 menos 0, 60, 60 grados centesimales, y el ángulo gamma, que sería el ángulo en el vértice C, pues sería los 200 grados que tiene la suma de los ángulos del triángulo menos los dos ángulos conocidos, con lo cual 200 menos 60 menos 70 me sale otra vez 70 grados, que sería el ángulo gamma. Es un triángulo isósceles en este caso, pero puede ser cualquier tipo de triángulo. Bien, pues ya teniendo los tres ángulos del triángulo, vamos a calcular, podríamos intentar calcular por el teorema del seno, pero nos falta un lado conocido para poder hacer el resto de cálculos, ¿vale? Conclusión, tenemos que calcular la distancia AB, la distancia entre los dos puntos de coordenadas conocidas, por la fórmula de la distancia, conociendo coordenadas. ¿Vale? Entonces, la diferencia de las X la calculamos, que nos sale 40, la diferencia de las Y la calculamos, que nos sale menos 30, y la distancia de la raíz cuadrada de pues la incremento de X al cuadrado más el incremento de Y al cuadrado. Al final, como el ejercicio está un poquito preparado, pues nos sale un número redondo, ¿vale? Nos salen 50 metros de distancia. Vale. En cuanto al azimut, pues podemos calcularlo de tres formas, ¿no? Utilizando fórmulas de trigonometría básica, con la fórmula del arco seno, la fórmula del arco coseno y la fórmula del arco tangente, ¿vale? En los tres casos, según donde tengamos la posición relativa de B respecto de A, el azimut puede
salirnos el que toca o tendríamos que hacer algún tipo de corrección por no estar en el primer cuadrante, ¿vale? Las tres fórmulas nos van perfectamente si estamos en el primer cuadrante, pero si estamos en el segundo, tercer o cuarto cuadrante, dependiendo de la fórmula que utilicemos, tenemos que hacer correcciones o no. Ahora lo vamos a ver con detenimiento, ¿vale? Si utilizamos la fórmula del coseno, vemos que en el segundo y el tercer cuadrante tenemos que aplicar una corrección, 200 menos el valor que nos haya dado la calculadora, y en el cuarto cuadrante 400 más el valor que nos haya dado la calculadora. Si estamos calculando con el arco coseno, las coordenadas solo las tenemos que corregir en el tercer y el cuarto cuadrante y hacer en ambos casos 400 menos el valor que nos haya dado la calculadora. Y si estamos utilizando el arco tangente, pues ahí en el segundo y el tercer cuadrante hacemos 200 más el valor que nos haya dado la calculadora, y en el cuarto cuadrante 400 más el ángulo que nos haya dado la calculadora. Pero de todo esto llegamos a la conclusión de que el más sencillo de los tres sería aplicar directamente la fórmula con el arco coseno, que tengo que hacer menos correcciones, ¿vale? En este caso, utilizando la fórmula del arco coseno, como solo tengo correcciones en el tercer y cuarto cuadrante, pues ahí no tendría que hacer ningún tipo de corrección, ¿vale? Bueno, nos ponemos a calcular. Aplico arco coseno de IB menos IA dividido entre la distancia horizontal, pues entonces va a ser el arco coseno de menos 30 dividido entre 50, y al final, pues si lo calculo directamente en grados centesimales me sale 140,9666 gonios. Si no lo he calculado con la función grad en la calculadora, con grados centesimales, pues bueno, pues lo que me salga luego tengo que hacer una regla de 3, pues eso, multiplicando por 200 y dividiendo por pi si lo tenía en radianes, o multiplicando por 200 y dividiendo entre 180 si lo tenía en grados sexagesimales. En realidad ya tengo el ejercicio muy avanzado, aunque parezca que estoy a mitad, ¿vale? Porque aplicando el teorema del seno, que ya lo puedo aplicar teniendo el lado AB, apoyándome en el lado AB y en el ángulo opuesto, que sería el que tengo, el ángulo gamma, que ya tengo calculado, pues enseguida puedo calcular el ángulo en la distancia AC, conociendo también el ángulo opuesto de la distancia AC, que sería el ángulo beta. Nada, como veis, despejo, me sale que B es C por el seno de beta partido por el seno de gamma, 50 por seno de 60 gonios partido por 70 gonios, 45,399 metros, se me ha salido en este caso. Con esta distancia y el azimut AB y el ángulo alfa, enseguida lo voy a tener. Observad, el azimut AC, que es el que yo quiero, será el azimut AB más o menos el ángulo alfa. ¿Por qué digo más o menos? Porque dependiendo de la posición de C respecto de la recta AB, tendré que sumar el ángulo o restar el ángulo. Si os fijáis, en el caso este concreto en el que tengo, el azimut AC es el AB menos el ángulo alfa, porque el punto C está, digamos que, por encima de AB, no por encima físicamente, sino que el ángulo respecto del norte pues es menor que el AB. Entonces pues le tengo que quitar a AB, el azimut AB, el ángulo alfa, para restando que me salga el AC. En otras ocasiones, si C estuviera más pasado respecto del norte, girando, pasado el segmento AB, pues lo que tendría que hacer con AC es sumárselo al azimut AB para que me diera el AC, ¿vale? Eso lo vamos a ver con el esquema, y si no lo vemos con el esquema, pues no lo vamos a tener seguro, con lo cual hay que hacerse el esquema antes, sí o sí. Bien, una vez tenemos el esquema hecho, pues ya veis que es simplemente, en este caso, una resta, facilísimo, 140,9666 menos 70,9666. Y ahora sí, con estos datos que me he ido calculando, ya acabo el ejercicio de forma inmediata. Aplico las dos fórmulas de la radiación. La coordenada de C, X, es la de A
más la distancia AC por el seno del azimut AC, y la coordenada y del punto C es la coordenada y del punto A más la distancia AC por el coseno del ángulo azimutal AC. Nada, aplico las fórmulas recordando que primero hago el seno o el coseno en cada caso, luego multiplico por la distancia y luego sumo la coordenada, aplicando la jerarquía de operaciones, y en el caso de la X me sale 60,759 y en el caso de la Y me sale 90,186. Esas dos coordenadas serían la solución, porque yo lo que estaba buscando ni más ni menos eran las coordenadas del punto C. Y con eso el ejercicio estaría resuelto.